perdona. Bueno, chicos, bienvenidos a Trazos. Quiero dar la bienvenida tanto a vosotros que estáis aquí en la sala como a la gente que nos está viendo por ese agujerito, la gente de online, que hay bastantes más que aquí. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Sobre todo, bueno, a gente que no nos conozca, gente que no conoce la escuela, pues bienvenidos. Y a la gente de la escuela, que sé que estabais en clase, pues no os doy la bienvenida, porque ya os la di en su día. ¿Vale? Hoy tenemos una charla muy especial. Viene una persona que fue alumna de Trazos, que se llama Patricia Villapalos, y un señor que se llama Iván Carnero, que fue su profesor. Sí. ¿Sí? Bueno. Y ahora pues trabaja en una gran agencia que se llama VCCP, que es una pasada, con grandes clientes internacionales, en fin. Todo este rollo nos lo van a contar tanto Iván como Patricia, ¿vale? Y bueno, os vais a presentar también, supongo, ¿no? Sí. Así que os voy a pasar el micro y no sé si me veis desde ahí atrás, chicos. ¿Se oye? Vale. Porque vamos a intentarlo sin micro. Así que, bueno, pues pasen ustedes. Pues vamos a empezar, así que os pido un gran aplauso para estos dos monstruos. Gracias. Vale, antes de presentarnos ni nada, queremos que cada uno de vosotros tenga uno de estos papeles. Bueno, ya he visto por aquí que algunos tienen libreta, me encanta. Podéis romperlos, escribir en ellos durante la charla, podéis hacer lo que queráis. Lo que queremos es que si tenéis alguna idea, os sugiere algo, todo lo que contemos, que lo apuntéis. Y no lo vamos a mirar al final de la charla, no os preocupéis, esto no es un examen. Si no queréis usarla, no lo hagáis. Hay una cosa que viene muy bien muchas veces, que es para romper la crisis del folio en blanco, que es que, como es una hoja muy grande, le hagáis un rayajo. Quien se sienta que le da el síndrome del folio en blanco, le hace un rayajo y ya la cosa cambia. Así que dicho esto, empezamos. ¿Tenéis todos? Ah, y rotuladores. Pero ahí tenemos menos, pero bueno, lo vais... Sí. Vosotros tenéis boli, ¿vale? Aquí... ¿Has visto? Y después canto. Uy, mira, por aquí también. Malditos publicistas. ¿Tienes? Genial. Y por aquí tienes, perfecto. Ya, no hay mucha luz, pero bueno. Por aquí, bueno, si queréis ir pasándolo para atrás, cogéis y paráis. Vale. Pues bueno, en esta hora venimos a abrir una puerta al mundo laboral, a abrir una puerta al mundo de la publicidad. La verdad es que esta ponencia está destinada tanto a personas que ya están trabajando como a personas que todavía no han entrado en el mundo laboral y quieren hacerlo, porque el objetivo de esta charla es que salgáis de aquí sabiendo que tenéis algo que aportar al mundo. Y de aquí viene un poco el concepto de las llaves, que es que todos tenemos durante la vida que abrir puertas y nosotros tenemos esas llaves para abrir las puertas. Esas llaves son esas cualidades que a nosotros nos hacen especiales, que nosotros tenemos esa capacidad de hacer destacando frente a otros. Así que durante esta charla pues iremos intentando como que vayan emergiendo. Nosotros os contaremos las cosas que hemos ido haciendo también para abrir esas puertas y sobre todo queremos que sea también algo participativo. Aquí venimos todos, bueno, muchos somos de Trazos, otros no, pero esto es como una familia. Entonces, si en algún momento de la charla surge alguna pregunta, algún comentario, todo lo que queráis, podéis decirlo, os haremos algunas preguntas, haremos alguna dinámica divertida, así que por favor participad, los de online, no os lo he dicho, pero si tenéis por ahí un folio en casa también, cogedlo y también podéis participar. Bien. Dicho esto, ¿nos presentamos? Yo creo que sí, que ya es el momento de presentarnos. Vale. Yo soy Patricia Villapalos, soy creativa publicitaria y directora de arte, trabajo en una agencia que se llama VCCP. Estudié una carrera de diseño integral y gestión de la imagen, después hice aquí un máster en trazos, doble máster de dirección de arte y motion graphics. Actualmente también me formo en inteligencia artificial y trabajo en esta agencia que os comentaba. He trabajado con algunas de estas marcas que podéis ver aquí, algunas más divertidas, otras menos, otras mejores clientes. Y ya está. Bueno, yo soy Iván Carnero, muchos de vosotros ya me conocéis porque sois alumnos míos. Soy director de arte, diseñador gráfico, también aquí profesor en Trazos.
Llevo ya unos cuantos añitos de experiencia, los que me conozcáis ya pues sabéis que llevo aquí desde el Cretácico, un poquito antes, y he trabajado pues en agencias multidisciplinares como Gilby, como la Factoría de Ideas, y para clientes bastante diversos, ¿vale? Desde muy pequeñitos a muy grandes, pasando por todo tipo de agencias. Entonces, nuestra intención sobre todo es daros una visión global de lo que es este mundillo y qué podemos llegar a ser en este mundo. ¿De acuerdo? Vale. Nos parecía interesante por empezar por creatividad versus dirección de arte. ¿Qué significa esto? Sobre todo, ¿cómo se lo explicó a mi madre? Creo que esta presentación es muy buena para explicar a tus padres a qué te dedicas. El informático, como me decían a mí. El niño es informático. Así durante los últimos 25 años. O el artista, el ¿no? Artista. Siempre es. No, informático. El que arregla el vídeo, el que arregla el DVD, el que arregla el ordenador. Muy bien. Pues, bueno, empezar hablando de creatividad nos parece muy interesante porque es una de las bases en las que se sienta nuestro trabajo y, de hecho, es muy necesaria para todos los de nuestro sector. Y es que la creatividad en publicidad son idear conceptos, es coger una idea, hacer un concepto con ella y mezclarla con lo que quiere transmitir la marca a la que tú representas. Porque esto es muy importante, ¿no? Cuando hablábamos de sobre todo hacer todo esto, decíamos, es que no somos artistas, nosotros no queremos, o sea, no hacemos las cosas por algo. Sí, engaña un poquito el concepto de director de arte, el arte es una cosa, pero aquí es más creatividad. Tener en cuenta que siempre trabajamos para un cliente, ¿vale? Podemos tener nuestro propio arte, nuestra manera de transmitir las cosas, las ideas, pero nos rige un director general que es nuestro cliente. Muchas veces es transmitir lo que tiene, su filosofía, su concepto, a través de la creatividad. Ahí es donde entramos nosotros como figura indispensable que nos ayuda a traducir, ¿vale? Lo que tiene en mente ese cliente o lo que necesita, a traducirlo en algo tangible, algo que se transmita de manera directa. Y entonces, para la creatividad hay dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, llamar la atención. Hemos puesto este ejemplo porque nos parecía muy acorde. Amaya cogió su camión y dijo, le voy a poner mi cara. Y todo el mundo se ha hecho una foto con el camión de Amaya que lo ha visto. No sé quién es Amaya. Pero... Generación Z. Y las ideas y los conceptos. Hemos traído aquí algunos ejemplos que representan muy bien de publicidad, ¿vale? Aquí tenemos a Megan, que lo que hizo fue sacar un coche eléctrico. ¿Qué hizo? Inventó un concepto, que es no solo eléctrico, también electrificante. Toda la campaña se basaba en que el coche iba pasando por sitios y lo que hacía era que las luces parpadeaban, el pelo se electrificaba de la gente. Entonces ya tienes aquí una representación visual de lo que es el concepto que tú has creado, ¿vale? También es una manera, es quizás lo más difícil de nuestro trabajo, lo más difícil de la dirección de arte, de la creatividad, es trasladar esas ideas, esos conceptos en un lenguaje que sea plural, en un lenguaje que sea fácilmente identificable y que rápidamente todo el mundo sea capaz de comprender, ¿vale? Todos hemos sentido pues, esa sensación de cuando la electricidad estática nos recorre, se nos eriza el pelo, se nos pone el vello de punta. Pues es una manera de cómo concretar todo eso a través de las imágenes y los conceptos gráficos. Muchas veces estos conceptos nos apelan directamente a nosotros, como decía Iván, con sensaciones que hemos sentido. Por otro lado, llamar la atención, muy importante. Seguro que a algunos de vosotros os suena esto, en el metro, apareció hace un año o así. Esto es esta marca que es JC de Cox, creo que se pronuncia. Sí. ¿Y qué es esta empresa? Es una empresa de out of home o publicidad exterior para las personas que prefieren los no anglicismos. Ellos querían demostrar que la publicidad exterior todavía funcionaba porque su trabajo estaba decayendo, las marcas ya no sabían si realmente merecía la pena publicitarse en estos sitios y de repente surge Marina Prieto. Aparece el Instagram de esta señora por todas partes, todo el mundo empieza a hacerle fotos, decir, ¿qué es esto? Porque hay una señora gallega de 90 años aquí y se hizo súper viral. ¿Qué demostró esto? Que realmente la publicidad exterior todavía le importa a la gente. Llamar la atención, importante. Vale.
La creatividad. En creatividad muchas veces se trabaja, no muchas, prácticamente siempre, se trabaja por duplas. ¿Por qué? Porque pensar es una acción colectiva. Estoy segura de que muchísimas veces os ha pasado que estáis tomándoos una cerveza, un stick con vuestros amigos en un bar y de repente se os ocurre cómo arreglar el mundo. Uno suelta una tontería, de repente el otro la mejora y ya tenéis un proyecto conjunto que vais a crear un estudio de diseño para hacer bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que entre dos personas, entre 3, 4, las ideas surgen, las ideas se mejoran. Por eso, en creatividad se trabaja en duplas. Por aquí luego podréis verla, está mi dupla, luego os la presento. Está escondida. Bueno, ¿quieres decir algo más sobre las duplas? No, las duplas son buenas. Aprobamos. No, la dupla es un concepto importante. Dos pensando, obviamente, es mucho mejor que uno solo. Tener diferentes puntos de vista, aplicarlo a diferentes conceptos, creo que es algo positivo que enriquece las ideas. La creatividad de uno solo, muchas veces se lo digo a los alumnos, trabajar uno solo es más fácil que trabajar en equipo, ¿vale? La dirección de arte también habla mucho de eso, de trabajar en equipo, de tener ideas conjuntas, de tomar decisiones. Y eso quizás es una de las cosas que más cuestan, ¿vale? Parece mentira, ¿no? Cuando vamos en equipo funciona mejor. Pero acordaros en el cole cuando nos hacían trabajar en equipo, quién hacía el proyectito, siempre había alguna queja, este lo ha hecho todo, este no ha hecho nada. Pues ese tipo de cosas extrapolado al mundo profesional también sucede. Pues bueno, la verdad es que la publicidad es un negocio que ya lleva mucho tiempo y han creado cosas que funcionan, como por ejemplo que las duplas estén formadas por dos perfiles distintos. Están formadas por un copy y un arte. Un copy es la persona que escribe, copywriter, redactor, de nuevo, para quitarnos de anglicismos. Es la persona que se encarga tanto de pensar como de escribir. Se encarga, por ejemplo, más a nivel tangible de hacer las cuñas de radio, es el que las escribe. Si hay una campaña, de hacer la parte de texto. El que redacta los guiones también, por ejemplo. Entonces, tiene como esta parte, ¿vale? Luego está el director de arte, que es la parte que además también de pensar, se encarga del trabajo de diseño. Aquí, como creo que todos venimos de la parte más de arte, nos vamos a centrar en esa parte, en el diseño, pero queríamos dar unas pequeñas pinceladas para, si en algún momento trabajáis en una agencia, sepáis pues algunos ejemplos de campañas de copies que han estado por Madrid. No sé si os sonará esta, Sex Education. La hicieron retirar porque hay gente que no estaba de acuerdo. Pero llamó muchísimo la atención, es muy buen ejemplo de campaña donde prima el copy. Luego tenemos otra que, de hecho, es de una agencia que tiene Piqué, como curiosidad, os puedo decir, y es del 2021 para la Copa Davis. En un país y un momento tan politizado como en el que vivimos, pues esto fue muy bueno. Pone, en Madrid somos de derecha y de revés, vuelve la Copa Davis. Entonces esto también llamó mucho la atención y a nivel copy es una campaña buena. Vale. Dirección de arte en publicidad. ¿Vale? Vale, pues nada. Empezamos con la parte, yo creo que más nos interesa a nosotros en este lugar, y es cuando de repente te contratan como director de arte, tienes 25 años y te dicen tus amigos, ¿ya eres directora? No, no eres directora, sino que te encargas de dirigir, de gestionar toda la parte visual, estética de los proyectos en los que vas a participar. Entonces... Sí, yo voy a postear ahí un detallito. La dirección de arte muchas veces, los que sois alumnos míos más o menos lo conocéis, es una manera diferente de diseñar, de ser creativo. Estamos acostumbrados a trabajar en primera línea, ¿vale? Pues con nuestra herramienta de trabajo, con nuestra pluma, con Photoshop, con Illustrator, con la herramienta que sea. La dirección de arte es un cambio drástico en la manera de trabajar. No es que pierdas tus manos, sino que ganas todas las de tus compañeros y de tu equipo. Que eso también es una manera interesante. A diseñar más con la cabeza, a conceptualizar esos conceptos, a bajar las ideas a la tierra. Ahí está la gracia de este trabajo, ¿vale? Es un trabajo diferente, es un trabajo distinto, pero también es diseñar, es también ser creativo. Muchas veces tenemos el miedo de, voy a dejar de hacer lo que me gusta. No, cambias ese paradigma, ese ejemplito, te lo llevas por otro derrotero. Aquí hay una cosa que también nos gustaría transmitiros, que es que si en algún momento
trabajáis en publicidad o lo estáis haciendo, puede que sintáis o sea, al final la publicidad es un mar, ¿no? En el que desembocan muchos ríos. Uno de los ríos es venir de la parte de dirección de arte, del diseño, pero hay otros ríos que vienen de escuelas de publicidad. Ellos son de escuelas creativas. Son súper frikis de la publicidad, ¿vale? Y les han enseñado a pensar mucho, entonces quiero que cuando lleguéis a ese momento no os achantéis, ¿vale? A pensar se aprende. Yo vengo de aquí, he pasado por eso. Pensé que no iba a poder hacer ese tipo de trabajo porque no lo había aprendido, pero en cambio tenemos, eso se aprende, ya os lo digo, y tenemos una característica muy fuerte, los que venimos del mundo del diseño, y es que sabemos dominar muy bien las herramientas y sabemos plasmar muy bien las cosas que nosotros tenemos en la cabeza con esas herramientas, ¿vale? Entonces, abanderad, por favor, el nombre del diseñador, no lo queráis perder nunca, porque aunque a veces eso parece que se diluye con el concepto del director de arte, sumadlo. Vosotros sed directores de arte y diseñadores, porque un diseñador realmente importa y el diseño realmente puede hacer cosas muy grandes. Y hay gente que no tiene tanto bagaje como tenemos nosotros en el diseño y que no es tan capaz de plasmar esas cosas. Así que empoderaros con ello. Bueno, dicha esta la charla motivacional, vamos a pasar por distintas cosas que hace un director de arte, un poco también para que os enamoréis de la profesión, porque creo que muchas veces cuando estamos estudiando estamos con el ordenador, parece que todo va ahí, pero de repente sales al mundo y hay muchas cosas muy divertidas y muy trabajadas que hace un director de arte, ¿vale? Vamos a empezar con rodajes y shootings. La parte bonita. La parte bonita. Os venimos aquí también con experiencias personales, que creo que es una cosa bastante guay que al final como que también te acerca más, ¿no? Esto es un rodaje de verdad en el que yo estuve, es para San Miguel, la marca de cerveza. Hasta llegar a estas fotos hay un curro de meses y mucho diseño, mucha organización, mucho planificar, pero llegas al barco. Al final llegas al barco cuando el viaje sale del chat. Entonces, cosas que tenéis que hacer como directores de arte en un rodaje, ¿vale? Esta pantalla es vuestro lugar. Vosotros tenéis que aseguraros de que todo lo que habéis planificado durante meses se represente en esta pantalla. Después va a haber un trabajo de edición, 100%, pero tenéis que ver que el producto es como vosotros queréis que esté, que los personajes hagan lo que vosotros queráis. Por ejemplo, San Miguel, a lo mejor parece que no, pero es una marca un poco conservadora. A nada que se le abriera un poco la blusa, tú tienes que decir que le cierren la blusa. Entonces, tienes que estar encima y básicamente estar dentro del rodaje, ¿vale? Aquí tenemos, pues, en los rodajes vais a trabajar de la mano de una productora, ¿vale? Son los que se van a encargar de hacer todo lo que es las fotos, de poner las luces, y vosotros, pantalla. Entonces, bueno, vais a poder estar viviendo esta preciosa aventura en un barco playero, pero el mundo de la publicidad es muy intenso, así que seguramente en algún momento os pidan que editéis un post de Instagram, aunque estéis en medio del mar. Ok. ¿Esto se puede poner por aquí? Vale, esto es un shooting también, una grabación. Esto fue para que veáis también las diferentes disciplinas que abordan esto. Igual que ha contado Patricia, pues esa experiencia en el barco. Esto es para una grabación, esto es mucho más local. Una grabación para una aplicación de ejercicios para gente mayor, ¿vale? Para Danone. Eso, lo mayor y ya se vaya al barquito. Tuvimos a los pobres señores durante un día haciendo ejercicio, ¿vale? Eran ejercicios para 5 minutos al día. Claro, repetimos tomas, hacemos ensayos. Este vídeo es algo privado, algo que se pasó a ellos de Pero tuvimos a los pobres hombres. Algunos reconoceréis a esta gente, pues salen en series y demás. Lo estuvimos haciendo ejercicio durante un día. No nos dimos cuenta hasta el final, hasta que dijo el pobre hombre: quizá deberíamos descansar un poquito. Pero esto también es muy habitual, estar pendiente del rodaje, las escenas, qué vamos a utilizar en los diferentes elementos, ¿vale? Esto es algo muy, muy común. Se lo tomaron con humor, pero claro, acordaros, esto es una vez. Tú no puedes decirle: oye, se me ha olvidado una toma, al día siguiente tenemos que repetir, o esto ha salido mal, o esta grabación.
tenemos que estar muchas veces pendientes de ese rodaje. Aquello ya se convirtió en una verbena y una fiesta, pero bueno, es también, no es lo habitual, pero es romper la rutina también. La creatividad, yo siempre lo digo, la parte creativa, la parte buena de este trabajo es la variedad, ¿vale? Nosotros creo que todos los que estáis aquí, estar en una cadena de montaje poniendo tornillitos durante toda vuestra vida, creo que no es lo nuestro. Nos gusta la variedad, nos gusta cambiar de rollo, enfrentarnos a retos, plasmarlos, ¿vale? Este rollo va de eso. Entonces, creo que es la profesión perfecta para nosotros que tenemos esas inquietudes y que nos gusta hacer cosas distintas. A veces serán más agradables, otras serán menos, otras iremos en un barquito, otras será hacer una toma, una aplicación, una web de lo que sea, ¿vale? Ese es el mundillo que nos espera. Vale. Seguimos con más roles de un director de arte en una agencia. Campañas. Crear una campaña es de las cosas más divertidas que hay, ¿vale? Sinceramente lo digo de verdad, porque tienes que encontrar un concepto, tienes que encontrar una identidad visual que empate con el producto. Básicamente tienes que crear un universo y después de ese universo tienes que crear el universo visual. Y después de ese universo visual vas a tener que rodarlo. Entonces, la verdad es que es muy envolvente, es como nadar en un mar y es una cosa que de verdad ojalá viváis. Luego, otra cosa que creo que os va a interesar un montón, identidades gráficas. Los que venimos del diseño, el branding, yo creo que es algo que nos gusta mucho también, es al final crear un universo gráfico que sale de nosotros. Y os vamos a enseñar también algún ejemplo. Y luego el bendito día a día, ¿vale? El día a día es todas esas cosas que parece que no existen, pero que es muy importante mencionar. Todas las redes sociales, todos los mailings, todos los key visuals, o sea, las adaptaciones. Eso al final es lo que le da de comer a la gente en una agencia. Y aquí Tatiana y Víctor lo saben muy bien, que son los chicos de prácticas en mi equipo y que son unos cracks. Entonces, bueno, que se tapen los ojos todo el mundo que sea del Atleti o del Barça. Fuimos a rodar al Bernabéu. Con Mau hicimos una campaña internacional y teníamos que hacer un rodaje, teníamos que enseñar como esa españolidad y decidimos que una de las mejores maneras y más reconocibles a nivel global es juntarnos con el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Entonces fue una colaboración. Aquí, como podéis ver, pues eso, la verdad es que la iluminación en este sitio, está rodado en Plaza Mau, que es un bar que hay asociado al estadio, y la luz fue muy difícil de gestionar porque es un sitio con unas luces como muy poco difusas, como muy concretas, muy cerradas. Aquí podéis ver, bueno, un poco de lo que vais a ver de material de la cámara, vais a tener que ir primero a localizar para ver el lugar y bueno, pues experiencias divertidas. Esto creo que os va a gustar, ¿vale? En San Miguel también tuvimos que crear la identidad visual entera de un evento que se iba a hacer, era una escapada a Málaga para gente de fuera de España, para aquellos que buscan como una vida más rica, una vida más vivir en verano y tal. Entonces, bueno, tenía que llevar todo eso con ella, así que hicimos muchísimo merchandising, hicimos spots. La verdad es que aquí solo he puesto algunas imágenes, pero el lugar era increíble y muy grande. Otra de las cosas que son muy divertidas es cuando tú puedes ir al propio sitio, ver las cosas en físico, es muy importante darte cuenta que ese trabajo que tú haces en el ordenador, que parece que solo existe ahí, se hace realidad. Entonces, si en algún momento estáis trabajando en algún proyecto, pedid que os lleven a ver las cosas, porque creo que te da como un respiro de aire fresco y te motiva mucho. De nuevo, habrá momentos en los que estéis en una nube viendo todas las cosas y os pedirán hacer un post de Instagram. Pensar con imágenes. Una de las cosas más difíciles en este mundillo. Coger una idea y transformarlo en algo tangible, en algo físico. Qué sencillo, qué difícil, ¿vale? La dirección de arte va mucho de eso, convertir conceptos que tenemos en la cabeza y transmitirlos de manera tan sencilla que todos seamos capaces de entenderlo. Es quizá el punto más complejo. La ejecución, ¿vale? Lo que es el trabajo, el día a día, trabajar con Photoshop, con Illustrator,
Veremos que las campañas más potentes son en realidad las más sencillas de ejecutar. Aquí lo que prima es la idea. Y muchas veces intentamos correr demasiado en ese aspecto, ¿vale? Intentamos ponernos con nuestro equipo, nos han pedido hacer una identidad, nos han pedido hacer un key visual y rápidamente pasamos al ordenador. No, pensad, ¿vale? La idea de tenemos que pensar las cosas, bajarlas a la tierra y cuando las tenemos maduradas y no quedarnos solo con la primera idea que nos llega a la cabeza, es lo que tenemos que trasladar en este mundillo. Creemos que a veces este concepto puede ser un poco amplio de esto de pensar con imágenes y tenemos algunos ejemplos, pero antes quiero que alguien me diga cuál es esta marca. 3, 2, 1. McDonald's. Burger King, fatal. Efectivamente, McDonald's. No hay nada que te diga un logo que es y todo el mundo ha sabido que era McDonald's, ¿no? Pues aquí os venimos a contar una muy buena campaña de dirección de arte. Esto es Calgary Stampede, que es un evento que se celebra en Alberta, Canadá, que es de temática de western. Celebran, hay rodeos, todo el mundo se viste con todo esto de temática cowboy y McDonald's quería promocionarse aquí y dijo, ¿cómo puedo yo meterme en este universo sin romperlo? ¿No? Que al final es mucho lo que tiene que hacer una marca, hacer que la gente se fije metiéndose dentro de lo que es ese constructo social en el que se va a meter. Tenía unos productos que quería anunciar. Ojo, ¿cómo meto yo de repente unas patatas fritas con unos cowboys, no? Y unos muy buenos directores de arte hicieron esto. Es muy guay. Cogieron el McFlurry y lo que hicieron fue coger toda la vestimenta de lo que son los cowboys y mezclarla con lo que son sus productos y este es el resultado. Pues aquí os recomiendo, si os gusta este mundillo, hacer un poco de investigación a la inversa. Tenemos el final, ¿vale? Pensar cómo se ha llegado a ese concepto, ¿vale? ¿Cómo trasladaríamos nosotros esa idea, ese mensaje tan sencillo y a la vez tan difícil de trasladar en una sola imagen de manera tan conceptual? No es fácil llegar a este punto. A nivel de ejecución, esto es lo que decía, al final es una buena fotografía, una buena toma, ¿vale? Pero llegar a ese concepto es lo chungo de este trabajo y lo bonito, ¿vale? Encontrar ese camino para llegar a ese fin. A ver si se entiende este mensaje. ¿Os sentís identificados con esto? Aquí. Aquí entra hambre a las 7 de la mañana cuando venimos de festival o de fiesta y tal. ¿Vale? Burger King, la competencia. ¿Vale? La comida más importante de la noche. Ese desayuno que hacemos. Fijaros, eso es la interpretación. Fijaros la ejecución. Esto hace falta mucho Photoshop, manejar herramientas a lo bestia. No, es el concepto. Eso es dirección de arte. Pensar en cómo puedo transmitir ese mensaje y eso también es una cosa que vamos a ver ahora, que es el concepto del insight, ¿vale? Esa verdad verdadera, eso que asociamos mucho al mundo meme. Cuando nosotros vemos un meme, nos envía un colega un meme a que rápidamente dice, uy, este ya sé por dónde van los tiros. Eso es un insight. Vamos a verlo ahora trasladado. ¿Y cómo plasma esta agencia? Pues justo ese mensaje con esa imagen. Eso es lo importante, llegar a esa condensación óptima de casi no necesito palabras para transmitirte una idea. A mí aquí, por ejemplo, también me llama mucho la atención lo bien que está tratada la luz. Como directores de arte y personas que van a estar en el rodaje, tenéis que saber muy bien cómo plasmar las cosas. Y es que esta luz es exactamente la luz de las 6, 7 de la mañana y es al final una de las cosas que primero llega, ¿no? Vale, también reconocible. ¿Vale? Como veis, diferentes key visual para una misma idea. O esta de aquí también. Aquí en el mundo de la publicidad hay, digamos, conceptualmente dos grandes líneas. Uno que llamamos Product Placement, que es qué bonita la botella de Coca-Cola, te la planto ahí, preciosa, con sus gotitas cayendo y qué rica está. Y otra es la que tiene el mensaje, ese insight, donde vamos a darle una vueltecita de tuerca y vamos a buscar un concepto, ¿vale? Para transmitir una idea. No sé si por ahí lo apreciáis, pero es el amor te hace levantarte, ¿vale? En este caso estamos jugando con el concepto del café. El café te hace levantarte y esa viene por la mañana. Pero a lo que tenéis perrete y lo sacáis a las 7 de la mañana a mear, ¿vale? A que eso es una demostración de amor. O cuando vamos a buscar al ser querido al aeropuerto a las 5 de la mañana, que es un esfuercito, eso sí que es amor, ¿vale? ¿Veis cómo le damos la vuelta a la metáfora visual? No te voy a poner un café humeante ahí precioso y súper rico, no. Te voy a decir lo que es amor, ¿vale? A que todo es icónico.
Lo hemos visto esto en las películas. Vale, el papá cosiendo el vestido de la niña. Papá, que mañana tengo una actuación que se me olvidó decírtelo. Vale, muy peliculero esto. Pero ayuda a transmitir ese concepto. Y a mí me parece muy buena esta referencia para explicaros lo que es un insight, a los que no lo sepáis. Que es, un insight es una verdad universal que en un trozo de la sociedad o en toda es reconocible. Por ejemplo, todo el mundo sabe que el café se utiliza para despertarte. Entonces, han utilizado ese insight para llevarlo a estos otros ejemplos. ¿Qué más te lleva a despertarte? Ir a recoger al aeropuerto a alguien que quieres, sacar a tu perro, ¿vale? Entonces, eso es un insight. Acordaros porque vais a tener que usarlo pronto. Y pronto digo en 2 minutos. Vale, nos toca. No eran 2 minutos, era 0. Os toca a vosotros, ¿vale? Vamos a hacer una campaña. ¡Hala! Briefing. Tenemos un cliente. Se llama KFC. ¿A quién le suena? Entonces, KFC quiere anunciarse. Os ha dejado, además, locura, que sea con lo que vosotros queráis. No hay trabas, no hay sitios donde tenéis que estar posicionados. Os deja todo, ¿vale? ¿Por dónde empezamos? Insights, verdades universales. Ahora quiero que participéis, no me falléis. Y si no, os voy a señalar a dedo. Es una franquicia, sí. Vale, más. Verdades universales. Pollo. Es pollo, vale. Bien. Muy buena, ¿vale? ¿Qué más asociáis a KFC y cuando comemos pollo? Crujido. Cruje, ¿vale? O la mítica como que vas a coger otra alita más del cubo y ya de repente ya no quedan. Y es como que sigues ahí buscando. ¿Qué más? Apetecible. ¿Es? Sí, como que nunca vas solo allí, es ¿no? una comida Siempre para vas con compartir. amigos. Sí. Vale. El cubo gigante ese. Claro, Por ejemplo, sí. eso es un insight, es algo que asociamos, ¿vale? Podemos utilizar eso como método de campaña, ¿ok? Es como dándole vueltas a las cositas. Esto también es una recomendación. No os quedéis en la superficie. Profundizar, darle vueltas a las cosas, mirarlo de diferentes perspectivas. En el mundo de la publicidad funciona muy bien. Si vamos a lo primero que nos viene a la cabeza, es lo que mayoritariamente se nos va a ocurrir a todo. Aquí buscamos esa diferenciación. Venga, quiero más. Tú. Sí, el que se gira. Sí. Joder. Un insight. Eres el protagonista de Trazos. Porque estabas muy sonriente. Piensa, ¿qué pasa cuando vas a KFC con tus amigos? De todo. Sobre todo a las 6 de la mañana. Bien. Vale, es un sitio donde puede ser como de recena. Sí, un sitio de reunión, un sitio de recogimiento. Bueno, a veces cuando tienes prisa, KFC, pum, rápido voy, cojo las salitas. Vale. Ok. Se me ocurre así como otro, como de repente sabes que te vas a manchar, coges 20 servilletas y aún así necesitas más porque te hemos perdido. Ah, eso sí, KFC, guarreras es. Claro que se me ocurren insights que a lo mejor de primeras pienso que es algo negativo. Vale, bueno, dilos. Claro, porque si digo, claro, pues eso, pues digo que es un insight que es asiento. Sí. Al final, pues, vale, claro, pero que eso se puede traducir, si ¿no? vienes... Si profundizas de eso al asiento, pues le puedes dar una vuelta, ¿no? Y claro. buscar otra forma de... Claro, sí. Ahí está la gracia. Eso es un insight. Claro, también. A veces apetece. Sí. Total. No habéis hecho nunca la bandeja de patatas gigante, todos ahí como si fuera... A que eso llama la atención. ¿Vale? Es una manera también, decíais antes, de compartir y demás. Mira, esto que pasa aquí es súper interesante, ¿vale? Tú tenías miedo de decir algo porque decías que era negativo. En una dupla, eso es así. Tienes que decir lo primero que te salga para que el otro te diga, ah, pues mira, a raíz de esto, a raíz de esto. O sea, siempre decid las cosas, porque luego se llegará a mejor puerto, que no es de vergüenza, ¿vale? Alguien dijo algo interesante, ¿no? Que es como que te chupas los dedos o comes con las manos, ¿no? Un café. ¿Quién ha comido un café con un cubierto? Que levante la mano. Yo como las gambas con un tenedor de cuchillo. Pero seguro que usas Facebook también. Es bravo. Vale. Gracias. Entonces, no, Iván es el mejor, es moderno. Entonces nos gusta este. El pollo se come con la mano. Todo el mundo come el pollo con la mano. Entonces, ¿cómo se nos ocurre que podríamos llevar esto? ¿Cómo podríamos representar en una imagen que el pollo se come con la mano? Quiero ideas, de nuevo. Tú.
pues, por ejemplo, poner muchas servilletas llenas de grasa. Vale, Vale. vale, me gusta. Muy buena. Tatiana. Pero cuando tienes las manos sucias porque estás comiendo algo, como que empiezas a hacer las cosas solo con una mano y haces como así con la manita y vas con la manita. Con la Vale. manita ahí cogiendo. Buenísima, muy Vale. buena. Vale. Ah, bueno. Un móvil lleno de migas de ¿Cómo hacer con la pantallita? A ver, Es verdad. que me han enviado un mensajito. Vale. O el típico que se quedan como las huellas en el móvil también. Más, quiero más. Venga, que estáis animando. Creatividad. Víctor. Soy el único, pero pondría como un pantalón muy cerca, como con manchitas, porque soy de los que se limpia Oh. el pantalón. Qué barbaridad. Porque se limpia el pantalón. Bueno, está bien. Vale. Ok. Y de repente como que tenemos los grandes olvidados, ¿no? Los cubiertos. Los cubiertos están ahí, están mirando cómo te comes las cosas con la mano. Están con pena incluso, ¿no? De adorno. Y de repente decimos, joder, pues a lo mejor los cubiertos pueden ser una vía útil para representar que te lo comes con la mano, ¿no? O sea, puede haber algo ahí de repente. Bueno, Los está bien. Oye, pues Bien. es bueno. buena, oye, me gusta, me Cubiertos gusta. oxidados, están sin usar, están sin abrir en el plastiquito. Total. Vale, ese tipo de Es rollo. muy buena esa, ¿eh? Me gusta. Tú vales. La verás próximamente en una campaña. La veré. Me gusta, está muy bien. Y hay otra cosa que puede ser muy interesante de los cubiertos, que es como personas visuales, ¿no? Que es este efecto. Los cubiertos reflejan todo lo que tienen delante, ¿no? Entonces decimos, joder, de repente, pues eso, a lo mejor estábamos ahí, nos hemos parado a mirar una cuchara, te ves reflejado así, ves tu cara y dices, ¿y si de repente el cubierto estuviera mirando como yo me como algo con la mano, ¿no? Ujú. Ese Y cambio de nace esta perspectiva. campaña. Y dice, lo siento cubiertos, con la mano sabe mejor, ¿no? Ujú. Y Vale, como pues, veis, diferente perspectiva, diferente ángulo, cambiar la vista, no fijarnos solo desde la perspectiva habitual, sino darle vueltas a las cosas hasta llegar a este punto. aquí ¿vale? tenemos varios ejemplos. Es total esto. Vale. Y así, con distintos Disfrutar. productos, aparece producto, que eso también suele ser muy importante en marca, ¿no? Que aparezcan los productos y con este concepto. Seguimos. ¿Qué es pensar? Difícil pregunta. Esta es tuya. Esta es mía. Sí. Esta frase es tuya. Es también, os lo quiero contar por si en un momento dado entráis en el mundo de la publicidad y os pasa esto. Al principio pensar a veces bloquea mucho, ¿vale? Entonces yo siempre pienso que pensar es como respirar. Cuando te centras mucho en ello te agobias. Yo no sé si alguno de vosotros podéis hacer yoga, pero yo empiezo a pensar en mi respiración y no lo consigo. Entonces, no os agobiéis, es muy fácil, o sea, es muy fácil al principio que os pase esto. Lo que tenéis que pensar es en no pensar, tenéis que concentraros en lo que estáis pensando, ¿vale? ¿A qué hora estáis pensando en respirar? O en pensar. Vale. Importante. Todo tiene un porqué, ¿vale? Justificar las cosas no es cuestión de ponerlas sobre la mesa y ya está. Todo tiene que tener un sentido, ¿vale? Todo lo que sea anecdótico, todo lo que sea accesorio, en el mundo de la publicidad no suele ser positivo porque distrae el foco de atención, ¿vale? Pensar es importante, pero también el justificar el porqué es importante. Por ejemplo, estar al día, ¿vale? Nos ayuda a pensar. ¿Qué es eso de estar al día? Corrientes, tendencias, inspiración. ¿Dónde podemos encontrarla? En todas partes, ¿vale? No os centréis solo en el diseño, me meto en Vijas, me meto en Pinterest, venga, darle ahí al scroll hasta el final. Puede estar la inspiración en cualquier sitio, ¿vale? Eso es necesario en nuestra profesión, porque salen cosas a diario, ahora con las redes sociales, incluso en Facebook. salen cosas constantemente. Y es importante estar al día, ¿vale? Nos lo van a demandar, es un trabajo que exige estar en vanguardia, estar fresco. Sí, antes de pasar, quiero deciros que, muy importante, recalco, nunca hagáis nada sin un porqué, sobre todo en el trabajo, porque os van a preguntar, ¿y esto a qué se debe? ¿Y esto por qué? Tened una respuesta siempre, porque eso es lo que te hace un buen trabajador.
Y eso es lo que hace que tu proyecto tenga sentido. Ya no solo en publicidad, pero si vosotros tenéis un proyecto propio, sabed que todas las cosas tienen que tener un porqué para que sea coherente. La coherencia es un premio en esta vida. Estar al día. Bueno, perdón, sí. Tenemos estos 3 puntos que consideramos clave. Perdón, que... Sí. 3 puntos que consideramos clave para pensar y poder ser un buen creativo. El primero es estar al día. Estoy segura de que todos, incluso los que usan Facebook, han visto al Mono Punch en algún momento. Para los que estén por ahí un poco rezagados, es un monito que nació en un zoológico de Japón y su madre no le quiso, le rechazaba, le empujaba y le maltrataba. Entonces los cuidadores le dieron este monito que aparecía en el vídeo para que tuviera como una forma de aprender el cariño y pudiera aferrarse a algo, ¿no? Esto se hizo completamente viral, todo el mundo hablaba del Mono Punch y las marcas no iban a ser lo contrario, porque aprovecharon esto de lo que todo el mundo estaba hablando y con lo que la sociedad empatizó tanto para hacer cosas. Por ejemplo, una agencia de viajes de Italia comentaba, si Punch hubiera sido abandonado en Italia, a los 15 minutos ya tendría una nona. A las 2 horas ya se habría hecho con toda la plaza y seguía con un montón de cosas que están muy bien. Pues esto funciona, ¿vale? Porque la gente se ríe, te saca una sonrisa, se identifica. El mono que le dieron a Punch era un peluche de Ikea. Y Ikea, que también hace las cosas muy bien, pues dijo, ¿cómo no voy a aprovechar esto? Y sacó la versión del mono, el Mono Punch. Entonces, pues también supo aprovechar muy bien ese estar al día, ¿no? La gente encargada sabía que esto estaba ocurriendo y dijeron, tenemos que sacar esto y rápido, porque, como sabéis, ahora mismo las cosas pasan así. Entonces, si tú ves un TikTok 20 días después de lo que tendrías que haberlo visto, ya no funciona, ¿sabes? Por si alguien estaba preocupado, Punch ha encontrado novia. Vale, esto es otra campañita reciente, esta es de esta semana. Chupa Chups, ¿vale? Otro insight, ahí tenemos otro mensajito, se caracteriza que cuando intentamos abrir un Chupa Chups, ¿qué pasa? Imposible, ¿vale? Entonces, Chupa Chups se ríe de ese propio Presentamos problema. el nuevo Chupa Chups Imposible. Dentro se encuentra nuestro nuevo envoltorio más fácil de abrir. Recubierto en fibra de carbono, reforzado con fibra de aramida, con un revestimiento de carburo de silicio y sellado con una capa de goma líquida. El Chupa Chups más difícil de abrir de la historia. Mucha suerte. ¿Vale? Campaña, ¿vale? Jugando con algo que todo el mundo conoce, todo el mundo ha tenido el problemita con el Chupa Chups de marras. Pues bueno, es una manera también de transmitir mensajes y transmitir conceptos de una manera muy icónica. Oh, KFC. ¿Os acordáis hace unos años que hubo una tormenta de arena aquí en Madrid que cubrió de polvo del Sáhara toda la ciudad? Un día, ¿vale? Aprovechan para hacer una campaña sobre su rebozado espectacular, ¿vale? Y lo capturan en ese momento. Eso es lo que decimos estar al día. Esto tiene que ocurrir, se te tiene que ocurrir ahora para llevarlo a la realidad mañana. Es algo rápido, es algo que tiene que funcionar de manera rápida. Es un concepto que en publicidad tiene que ser muy fresco. ¡Oh! Eduardo, ¿vale? KFC se inventó esto. ¿Sabéis que Kentucky Fried Chicken, alias KFC ahora, tenía otro tipo de publicidad antes, no llegaba tanto al público y se reinventó y creó conceptos abstractos, conceptos raros. Ahora, últimamente, todos los años, empezó siendo una colonia, un perfume real de Eduardo, que después se extendió al Eduardocci, ¿vale? Montaron incluso un evento aquí en la calle Gran Vía, un escenario. Hicieron una reproducción de lo que sería una Apple Store para el Eduardocci, para este juguetito que regalaban con los menús y demás. Bueno, que regalaban, no, que cobraban, que leche. Por supuesto. 4 horas. Este tipo de cosas también genera empatía, genera conexión con el público. Es una manera de conectar diferente, disruptiva, se sale de la norma. El juguete es una mierda. Y lo sabes porque... Pero yo lo tengo. Esto es importante, te hace coleccionarlo. Eso también lo utilizan mucho las marcas ahora.
crearte esa necesidad de cosas chorras. ¿Quién habéis visto las campañas de Kinder ahora que tienen los muñequitos de Stranger Things, que andan todos los niños locos por ellos? Yo también, los quiero, ¿vale? Eso genera también una conexión con el público, una empatía. Otra campaña, esta también es de la semana pasada, M Studios. ¿Habéis pasado por Fuencarrales, la calle aquí? Por esto... Bueno, aquí por el centro de Madrid hay una de estas tiendas. Es M Studios. Bilbao, ¿no? Está cerca O de Bilbao, Bilbao. sí. Es un store, es ropa, es una marca de ropa que ha hecho una colaboración con McDonald's. Una colaboración con McDonald's. Colas enormes, ¿vale? Personalizaron el establecimiento como si fuera el Macauto, con bolsas de papel, los empleados vestidos con delantales y demás, vendiendo esos productos obviamente agotados, agotadísimos, ¿vale? Muy sonora. También esto es frescura, buscar colaboraciones esta vez cada vez más raras. Vale, sí. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es saber sobre el mundo, ¿vale? Una cosa es estar al día y otra cosa es saber las cosas que ocurren en el mundo, ¿ok? Y para contaros esta, me parece muy buen ejemplo esta campaña que hicimos en San Miguel, que partía, bueno, San Miguel a nivel internacional se presenta como una marca que quiere representar el verano español, ¿vale? Esa frescura, ese saber vivir como un buscador de experiencias y emociones, y querían pues llevarlo fuera. Querían llevarlo a Inglaterra en concreto. Y estuvimos investigando y encontramos esto, ¿vale? Y es que con el cambio de hora, las horas de luz se reducen, y hay en países como Inglaterra que se han hecho estudios en los que se demuestra que se produce una depresión del invierno, depresión estacional, o lo que llaman ellos winter blues, ¿vale? Y esto es como algo que afecta a la sociedad, y dijimos, oye, aquí hay un punto donde podemos actuar, ¿no? Cómo San Miguel puede devolverle la vida, también la gente deja como de socializar mucho, se mete en sus casas, se encierra, cómo San Miguel puede animarles a salir fuera de casa, socializar, vivir la vida como si estuvieran en verano, y como a pasar un poco este trago, ¿no? ¿Y qué creamos? El mural Seeking the Spanish Sunshine, ¿vale? Cogimos un lugar en Londres, bastante céntrico, un tipo Malasaña de aquí, ¿vale? Y era el mural más grande que hay allí. ¿Y qué hicimos? Este mural no solo era un mural, por supuesto. Cogimos a un artista reconocido y lo pintamos, pero lo que hacía era que daba luz a todo alrededor de la zona donde estaba él, pusimos distintos puntos de luz y era como si todavía fuera de día. Pero había más. ¿Por qué? Para animar a la gente a salir de casa, lo que hicimos fue poner una promoción en los bares que estaban cerca del mural, para que la gente se animara a tomar una cerveza, socializara y viviera un poco menos de depresión de este winter blues. Esta campaña la verdad es que funcionó súper bien. De hecho, ayer recibió 4 premios en los Besting y estamos muy contentos. Vale, otra campaña también muy icónica, Tanqueray y Flor de Sevilla. Esta es una campaña también para que veáis un poco cómo es el mundo de la publicidad, cómo darle la vuelta a las cosas, en este caso un producto que ya existía, como era el Tanqueray Flor de Sevilla. Se quería lanzar nuevamente o venderlo a nivel internacional y buscaron un concepto como es Sevilla tiene un color especial, ¿no? La famosa cancioncita esta de los del Río, los mismos que los de la Macarena. Y le dieron la vuelta al concepto. Intentaron buscar, vale, Sevilla tiene un color especial, ¿cuál es el color especial que tiene Sevilla? Y lo que hicieron es una campaña para analizar, ¿vale?, a través de metadata, buscar imágenes y demás y concentrarlas en un solo color que fuera el representativo de esa ciudad. Casualmente salió un color anaranjado, como el de la botella y la bebida. Publicidad, no digáis nada, pero ayudaba a vender la idea y el concepto. Es una manera de darle la vuelta a las cosas y encontrar algo que llamamos storytelling, contar una historia que llegue al público. Pantone certificó el color, ¿vale? También es una maniobra de marketing, pero también para hacer notar al resto de gente, e intentaron, pues eso, vestirlo. Salían todos los medios, tenían ese color registrado, aparecía en diferentes sitios. Es la manera de darle vuelta a las cosas y darle un poco de profundidad a esas historias. Es importante, ¿vale?, transmitir esos valores. No tienen por qué ser historias muy complejas y muy difíciles, sino historias que lleguen al público, que sean fáciles de asociar y que rápidamente lleguen a ese producto, ¿vale?
El vídeo ya es muy larguito. Vale, esto es súper interesante. ¿Qué pasa cuando no pensamos? ¿Vale? Cuando la figura del director de arte, el director creativo, eso no piensa bien la ejecución. Esto es un ejemplo real, lo suelo poner en mis clases, ya lo habéis visto algunos de vosotros. Si habéis visto la película Asbestas, ¿vale? No os voy a desvelar si no la habéis visto, pero es una película que de amor no habla, ¿vale? Es una película española que ganó los Goya. ¿Los Goya? Sí, los Goya. Pues tiene esta cartelería como oficial, ¿vale? La que se presenta aquí en España, a que os transmite cosas positivas, ¿vale? Le están abrazando, le están saludando. Tiene un sentimiento negativo, os transmite, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una labor de investigación, como directores de arte, directores creativos, hacemos una investigación de cuál es el concepto y lo que tenemos que transmitir, eso tiene que estar plasmado en la imagen, ¿vale? Está perfectamente plasmado en las imágenes de la izquierda, pues tenemos esa violencia no resuelta, hay algo negativo, aquí ya no es que haya algo negativo, es que es pura violencia, pero las caras de los actores, cómo son las luces, el color, lo que decía antes Patricia, por el tema de la iluminación, transmite mucho. Y después tenemos la versión japonesa. Idílico amor en una estepa de Suiza o en una montaña de Suiza, película de Antena 3 a las 4 de la tarde, que no transmite nada de lo que es la esencia de Asbestas, ¿vale? Cuando no hay una dirección de arte, cuando no hay una planificación, cuando las cosas se hacen al tuntún y sin un porqué, ocurren estas cosas. Ojo con este tipo de proyectos. Y por último llegamos a referentes sólidos. Fijaros, aquí os queremos como dar un consejo, ¿no? Fijaros en artistas a los que admiréis y ya no solo a ese chico que en tu pueblo hace unos carteles chulísimos. Es muy importante fijarse en personas que tienen proyectos sólidos, como hablábamos antes, ¿no? Mundos coherentes, personas que quizá se han hecho conocidas y a veces como que esto del mainstream nos fastidia un poco, ¿no? Pero realmente muchos proyectos que se hacen conocidos son porque realmente son buenos, porque a la gente le han llamado la atención y porque tienen una coherencia detrás. Entonces, aunque vosotros os dediquéis a la publicidad, al diseño, a lo que sea, al diseño gráfico, siempre está muy bien tener referentes que van más allá de ese ámbito, ¿vale? Está muy bien tener referentes pues, de moda, de cine, incluso, que esto es algo que queríamos también transmitir antes, que es todo puede inspirar. Desde el Telecinco, Belén Esteban gritando, hasta la conversación con tu amigo, el ingeniero, hasta una charla a la que vayas o un teatro, ¿vale? Y por eso queremos haceros una recomendación que es tener siempre una libreta. Yo tengo una que lleva conmigo a todas partes. Apuntad cosas. Interesaos por el mundo. O sea, miradlo todo. Porque todo puede ser como el inicio de una inspiración, ¿vale? Y todo puede ser una referencia, todo puede ser un comienzo de una idea. Ouch. Si yo digo IA, ¿vosotros qué tenéis que decir? Vale, la IA en nuestra profesión. Ahora la vemos, o muchos de vosotros, y yo incluido en algunos momentos, la veía como un elemento disruptivo que venía a quitarnos el trabajo, ¿vale? Es algo que se manifiesta y parece que afecta a nuestra profesión. Con el paso del tiempo empiezas a verla de otra manera, ¿vale? La IA ha llegado para quedarse, esto ya es una realidad. La IA ya está establecida y está metida en todos los procesos, ¿vale? En las agencias, en cualquier empresa. Y algo que tenéis que aprovechar ahora, vosotros que estáis viviéndola de primera mano, vosotros, nosotros, todos, ser nativos de la IA. Esto es como cuando aprendemos un idioma. Si tú lo aprendes desde pequeñito, te sale de manera natural. Has aprendido a hablar ese idioma. La IA está aquí, tenemos que trabajar con ella. Pero utilizarla, y esto es importante, como herramienta, ¿vale? La IA no es la que piensa, ¿vale? La propia IA me dio un mensajito el otro día, dice, me pareció brillante para ser una IA, me decía, la IA es el becario más rápido del mundo, ¿vale? Es decir, es aquel puesto que vamos a pedirle cualquier cosa y rápidamente te va a devolver lo que necesitas. Pero ojo, la idea, el proceso, la creatividad, la tenemos que tener nosotros, ¿vale? El proceso
la utiliza como herramienta. Igual que antes utilizábamos Photoshop, Illustrator o Canva. Ese no. Canva. Tenemos que verla como una herramienta que nos facilita el trabajo, nos ayuda a conceptualizar. Todas estas ideas que hemos visto nos ayuda a agilizar ese proceso. Muchas veces tenemos que defender esa idea delante del cliente para poder realizarla. Si no nos compra la idea, no vale para nada. Nos ayuda y para bien, ¿vale? Siempre y cuando nosotros estemos al mando. Tenemos que verla como una herramienta muy potente. Y cuando la utilizamos con cabeza y sabemos manejarla, creemos que es una herramienta de las más potentes que han surgido. Nos ayuda a tener mejores ideas y plasmarlas de manera más eficiente. No tengáis miedo de usarla porque además de que puede ser muy divertida, es muy útil y siempre que se os grabe esto a fuego, la IA es una herramienta. Igual que a lo mejor en la época de la industrialización la gente tenía miedo a las máquinas y decía, no, ¿cómo vamos a usar esto, el proceso artesanal, tal? Las máquinas se quedan y las máquinas ayudan. Y esto es igual. La IA es una herramienta, os encontraréis clientes y jefes que os digan, eso lo haces con la IA en un momento, tal. No, la IA es una herramienta y cada herramienta lleva su proceso. Entonces, a lo mejor vosotros sacáis una cosa, una foto de una botella, pero esa etiqueta, a esa botella le vais a tener que poner vosotros la etiqueta, vais a tener que tocar las luces. Otra cosa más, la IA muchas veces como tienes que ser un director de cine o de publicidad, tienes que dirigirla, le tienes que decir el tiro de cámara, le tienes que decir los colores que quieres que salgan. Cada vez además tiene más posibilidades, ojalá pronto podáis tener alguna clase sobre ello, creo que lo estáis teniendo también alguna, pero es que avanza a pasos agigantados y de repente te encuentras que puedes tener distintos tipos de cámara, que puedes hacer un storyboard en un solo paso. Entonces, investigadla, aprenderla, es muy divertido. Sobre todo os digo que os divirtáis al principio, hasta que os toque usarla en el trabajo, divertiros, porque puede ser muy divertida, crear historias, hacer todas las cosas que en vuestra casa no podéis hacer porque os van a regañar. Así que eso, no la tengáis miedo para nada. Nos parece también interesante como contar muy rápidamente nuestra experiencia. Justo hablaba con Iván que cuando yo estaba haciendo el máster aquí, comenzaba, ya hace 3 años y pico, comenzaba todo el tema de la IA, era una cosa de manchas absurdas, pero sinceramente a mí me encantó desde el principio, la cogí con un montón de ganas, le vi muchas posibilidades y gracias a eso creo que los perfiles en una agencia se diferencian mucho y se requieren más si utilizas la IA. Sí, eso es un mundo muy concurrido, donde sabemos que tenemos pues que hay ciertas dificultades y demás, pero la necesidad ahora, aparte de manejar herramientas, es ser una especie de navaja suiza, ¿vale? Que seáis capaces de hacer de todo. Y la IA, ya digo que es una necesidad, ¿vale? No es pues igual que antes tenías que saber Photoshop, ¿vale? Ahora, si veis las ofertas de empleo o si veis cualquier reclamación de cualquier tipo de trabajo, ya está integrada, pero no es como algo aparte, ¿no? Y aparte, no, es dentro del proceso creativo, que es el clásico, podemos seguir utilizando las herramientas de Photoshop, vais a necesitar Illustrator, vais a tener que utilizar también herramientas 3D, de composición. La IA ahora mismo te ofrece retales que después tienes que juntar, que tenga una locución, que tenga un storytelling, pero ahí estamos nosotros para dirigir este tipo de cosas. Es una herramienta perfecta, pero que tiene que ser dirigida de momento, ¿vale? Y es una necesidad pues, para nosotros pues, comprenderla, trabajarla. Y ya digo que la cuestión, esto no es una meramente técnico, a veces es simplemente del día a día, de hablar con ella, de saber cómo pedirle las cosas. Seguramente habéis trasteado 50.000 veces, pero no es que no me hace lo que yo quiero. Hay que pedírselo de otra manera, presentarle bocetos, darles ideas, dirigir, ¿vale? ¿Qué es lo que hace un director de arte? Es una manera también de enfocarlo. Vale, estas son simplemente algunos ejemplitos para que veáis cosas que se hacen con IA a nivel campañas publicitarias. Esto nace, las ideas y las ilustraciones son puramente Illustrator, pero después la IA pues, nos ayuda a conceptualizarlo y transformarlo en conceptos más tangibles, ¿vale? Fotogramas que después se pueden componer en una animación, en un vídeo, transmitir mensajes de maneras más potentes y todo a partir de ciertas piezas o ciertos key visual que somos nosotros quienes trabajamos, ¿vale? Esa sería un poco la idea. La IA ha venido para quedarse, ¿vale? Esto es una realidad y es una necesidad. Por eso, cuanto más trabajemos con ella, y no nos quita la parte creativa, sigue estando, tiene que estar. Tenemos que seguir formándonos, pero tenemos que también asumir ciertas técnicas que están o que han venido para quedarse y es necesario integrarlas en esos procesos.
Bueno, vemos aquí algunos ejemplitos también, pues, donde jugamos con diferentes conceptos, ¿vale? También lo que decía antes Patrick, cuando hacemos un shooting, que muchas veces perdemos eso, pues darle valor a ese tipo de ideas, a lo mejor, pues eso, lo que hemos dicho, hemos perdido el shooting o lo necesitamos planificar. Esto no es una herramienta de planificación perfecta para empezar a trabajar con ese concepto. Cuando vas ya a hacer el shooting, pues que tengas todo ese guión visual, necesito esta toma y esta otra y tal, o necesito este plano, pues también nos ayuda a planificar ese tipo de cosas. ¿Vale? O campañas en este rollito, también hechas, estas son ejercicios de aquí de la escuela, para que veáis que se puede utilizar en cualquier tipo de concepto, ¿vale? Siempre intentando llevarlas más allá. Y esto lo he puesto solo para que os divirtáis, como os decía antes, que la probéis y que a mí me encanta hacer cosas que no son para ninguna marca, son cosas personales, con la estética que a mí me gusta, entonces pues se puede hacer cosas muy divertidas. Y llegamos al final. Llave maestra. Hemos hablado, sobre todo al principio, durante la clase, de que todos, de que todos tenemos algo que aportar, algo que nos diferencia, algo que va a hacer que tú destaques en el mundo laboral o en el mundo. Entonces, nos gustaría que os llevarais a casa pues un poco esa reflexión de qué es lo que vosotros aportáis. Hemos traído unos llaveritos. Podéis coger uno, podéis coger dos, si veis que podéis aportar muchas cosas, ojalá sea así. Es un símbolo para que vayáis poniendo ahí esas adquisiciones, esos conocimientos que vais a ir convirtiendo en vuestras llaves, ¿vale? Y que van a abrir las diferentes puertas. Todo esto es un proceso, ¿vale? Es una necesidad. Pero bueno, que lo tengáis ahí de recuerdo y que os recuerde, espero que esta charla que os haya gustado, que os haya inspirado y que no os haya quitado las ganas de dedicaros a este mundillo, que también es muy agradable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala? O comentario, reflexión. Comentario, insulto, ¿sí? No. Estas están hechas con FreePic, pero están hechas con Nano Banana y con Kling. Nano Banana para imagen y Kling para vídeo. Kling creo que es 6. Sí, porque es que ya van muy avanzados. Es un mundo para como varias versiones ahora. Es que van poniendo con las actualizaciones de... Esto es lo que decíamos, es que todos los días es el FOMO este que nos crea de repente ya va superándonos todo eso. ¿Más dudas? ¿Preguntas tú? A mí una de las cosas que más difícil me parece en el mundo de director de arte es llegar a director de arte. Vale. Porque tú lógicamente, o sea, me pongo yo de ejemplo, yo estoy cursando el máster de dirección de arte con Iván. Y yo, por ejemplo, sé que cuando acabe aquí no me van a contratar directamente como directora de arte porque si no sería una locura. O sea, vas a acabar siendo diseñador gráfico. Entonces, mi duda es, ¿o qué consejos nos puedes dar para decir, vale, estoy siendo diseñador gráfico en X agencia, ¿cómo se llega a ser director de arte? Vale, porque tú ahora eres diseñadora gráfica en algún sitio. Bueno, lo he sido. Ah, vale. La verdad es que una forma muy buena para entrar en una agencia que después te lleve a ser director de arte es mediante las prácticas, la verdad. Yo entré como diseñadora en las prácticas y luego ahí es que tú demuestres que puedes ser un director de arte. Entonces yo creo que esto es un poco igual. Si tú tienes experiencia como diseñador, aplica a puestos de director de arte y sobre todo trabaja tu portfolio en función de cómo puedes ser un director de arte. Eso creo que es muy importante. Sacar a relucir esa parte tuya de que puedes pensar, de que puedes crear conceptos, tener un poco, ¿sabes? O sea, muchas veces el portfolio de un diseñador gráfico está muy guiado hacia te enseño esto que es hacer técnicamente, pues quizá el director de arte creativo tiene que llevar un poquito más su portfolio a un mira todo lo que sé pensar también, ¿sabes? De hecho, os vamos a poner aquí nuestros portfolios, por si queréis coger algo de referencia. Yo como soy un perfil un poco híbrido bueno, eso, abandono mucho en la parte del diseño, pero también la dirección de arte, tengo un apartado que es de diseño, ¿sabes? Pero luego también tengo lo que es la dirección de arte y como la parte más de publicidad y creatividad.
¿Más dudas? Por allí. Pues la verdad es que tú entras en la agencia y te encuentras con todo este mundo nuevo que yo creo como que es lo que os queríamos, abrir un poco la puerta, ¿no? Y descubres muchas cosas y vas entendiendo lo que es pensar. Para mí como que lo más difícil al principio fue descubrir lo que era pensar, que es lo que os hemos contado. Una vez lo entendí, creo que al final es el trabajo y los ejercicios, o sea, es la práctica lo que te lleva a ser bueno. Entonces, que no estáis en una agencia, poneros ejercicios vosotros. Es súper útil. Mirad referencias también, es muy, muy importante. Hay páginas como Ads of the World, anuncios del mundo, que os recomiendo muchísimo porque veis ejemplos de cómo la gente piensa. Y una vez ya hayáis visto muchos ejemplos, vosotros también como que desarrolláis esa capacidad de hilar los conceptos. Bueno, si os parece, yo ahora llega el momento más importante, que es que tenemos arriba comida y bebida, que por eso habéis venido, que lo sé. Así que ahora vais a poder hablar con ellos y charlar y hacerles las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber venido. Selfie. Sí, además no se ve nada. Parece que estamos solos. Lo voy a hacer en vertical como los jóvenes. Ay. Muy bien. Listo, muchas gracias a todos. Chao.